Pero santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, tú eres digno. Recibe toda nuestra adoración. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, Que Dios nos dé oídos para oír su palabra. Padre, gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Padre, gracias por los talentos y los dones que tú has dado a cada uno de nosotros y por una institución que refleja tu nombre. Padre, gracias por la vida de Johan, por su entrega a ti y por su compromiso a tu obra. Padre, bendecimos su vida. Gracias, Señor, porque tú has estado con él en los momentos difíciles y en los momentos alegres de su vida. Yo te pido, Señor, que tú le ministres, que tú hables a través de él, que tú le des libertad a tu espíritu y que te fluya de una forma clara y que nosotros podamos tener oídos para oír tu palabra y que podamos ser transformadas por ella. Oramos, Señor, y te damos gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Se acerca uno al final del semestre. Yo sé que algunos de ustedes están contando los días para volver a casa, para terminar, para librarse de uno que otro profesor. Algunos de ustedes ya tienen pasajes comprados, otros ya tienen la maleta empacada y sacan ropa así eventualmente para venir a clase. Y uno sabe que a esta altura del semestre también el elemento, el factor de preocupación por decisiones, por notas,
por enfermedad, comienza a hacerse de pronto más evidente. Algunos de ustedes están preocupados por enfermedad propia o de un familiar, como hemos orado en esta mañana. Algunos están preocupados con, bueno, ya comienzan a anunciar, vean las materias del otro semestre, eso significa que hay que ir preparando la matrícula del otro semestre, entonces eso genera preocupación. Otros están preocupados porque, bueno, ya se acabó el tiempo de estudio acá, ¿qué va a ser de mi vida en el semestre de práctica y en mi vida laboral ministerial? ¿En qué voy a salir a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y después de 4 años de estar en este lugar, de pronto ya no todo es como parecía cuando llegué. Es posible que otros estén preocupados con las implicaciones de la adopción igualitaria, entonces sus implicaciones para la vida pastoral y ministerial. Entonces está pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en la iglesia cuando la gente me pregunte? ¿Qué voy a hacer cuando me toque afrontar situaciones de esas? El pasaje que quiero compartir es un pasaje que ha llamado mucho mi atención y es posible que sea un pasaje que usted ha escuchado muchas veces, es un pasaje bastante conocido. Si usted pasó por escuela dominical, debió haberlo escuchado en su infancia, entonces es un pasaje común. Y nos invita a esperar en Dios y a esperar en su obrar. Es un pasaje que nos va a recordar que saber muchas veces no va de la mano con el creer y que no asegura el hecho de que uno crea. Entonces les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Este pasaje está enmarcado en medio de 2 fiestas, la fiesta de la dedicación y la fiesta de la Pascua. Y también está encerrado en el marco de presentarse para algunos como la 7ª señal del Evangelio tocante a quién es Jesús. Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y comienza con el anuncio, con la resurrección de Lázaro y nos va a llevar, después del ungimiento, al anuncio de la muerte de Jesús. Quiero leer a partir del verso 17 en favor de ustedes. Llegó pues Jesús y halló que allá hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermano del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. El pasaje que acabamos de leer nos relata la resurrección de Lázaro. Y es interesante que en un relato como este, resurrección de Lázaro, Juan dedique un tiempo para hablar del diálogo de Marta con Jesús. Posible que no sea el elemento, digamos, en el que uno más se centraría si uno quiere relatar un milagro, pero él dedica un tiempo al diálogo y ese es a ese mismo diálogo en el que quiero dedicarle tiempo en esta mañana, no entrar en cuestiones de resurrección de Lázaro, en las cuestiones del llanto de Jesús. Hablemos de Marta y de Jesús, de esta conversación. Y lo primero que nosotros encontramos nos suena a reclamo. Sí. Marta se encuentra con Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano está muerto, es culpa suya, usted no estaba acá, usted debió estar acá, nosotros lo mandamos a llamar, él estaba enfermo, usted sabía. Señor, pero si hubiese estado acá, mi hermano no había pasado por esto. Y vemos que en medio del reclamo, Marta sabe el poder de Jesús. Marta sabe y ha visto orar a Jesús. Y de ahí la expectativa. Señor, ¿por qué no estuviste acá en el momento en el que yo te necesitaba? ¿Por qué no estuviste acá para sanar a mi hermano? ¿Por qué se aparece ahora que ya mi hermano está muerto? Es algo similar a lo que los judíos van a decir en el versículo 37. Hombre, ¿no pudo que dio vista al ciego, que sanó al cojo, haberse tomado la molestia de venir y haber sanado a Lázaro, al que amaba tanto? Pero Marta no se queda con el reclamo. Lo segundo que nos va a decir es, yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Esta mujer sabe quién es Jesús. Es evidente. Yo sé que todo lo que usted le pida al Padre, el Padre se lo va a conceder. Hombre, ya quisieran los discípulos en el Evangelio de Juan saber lo que esta mujer sabía. Esta mujer entiende que si Jesús le pide algo al Padre, el Padre se lo va a dar. Es lo que está manifestando. Aún así, la respuesta de Jesús, si bien era lo anhelado, no cala muy bien en Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pues si usted está peleando porque estaba enfermo, porque ahora se murió, y Jesús le dice, tu hermano resucitará, lo que uno esperaría encontrarse en el pasaje es un aleluya, un gloria a Dios, mi hermano va a resucitar, gracias Señor por venir, no importa ahora que se haya demorado, pero eso era lo que yo estaba esperando. Tu hermano resucitará. Pero otra vez sale a relucir el conocimiento de Marta. Sale a relucir lo que ella sabe. Marta le contesta, yo sé que resucitará en el día final. No es que la esperanza en la resurrección final sea negativa, uno no puede considerar eso como algo malo, pero Marta en su conocimiento
no está viendo lo que Jesús le está ofreciendo, lo que Jesús le está diciendo. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección final. Qué bonito, qué expectativa tan hermosa para el cristiano. Pero a mí me está doliendo la muerte de mi hermano ahora. Sí, yo sé, todos vamos a resucitar en el Señor, pero, ¿y acá? ¿Qué pasa en esto que estoy viviendo en este momento? Y entonces, frente al milagro anunciado, ya Él va a resucitar, Marta entra en una condición de simplemente no poder ver eso. Yo veo a Marta y me dan ganas de meter las manos en el texto y cogerla de los hombros o del cuello y sacudirla y decirle, pero ¿cómo es posible que usted no vea esto que Jesús le está diciendo? Con un poquito más de calma me veo a mí y se llena uno como esa sensación de, pero yo soy así. Frente a la palabra de Dios, hago lo mismo. Sí, Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes obras en la Biblia. Yo sé que puedes hacer grandes obras en la vida de otros. Pero en mí, no, el Señor me llamó a conformarme con lo que me dio, a vivir por fe, a mantenerme persistente en la perseverancia de los santos. Me cuesta trabajo llegar a ver la obra del Señor. Marta está en esa situación de, yo sé, Señor, Él va a resucitar en el día final. Allá, más adelante. Pero para mí aquí, para mí ahora, no hay algo que tú tengas. Entonces Jesús también va a arrollarla con su respuesta. ¿Usted sabe? Muchas cosas. ¡Qué bueno! Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. No piense en lo que va a pasar al final. Míreme, aquí usted está enfrente del que es resurrección y el que es vida. ¿Por qué poner simplemente la esperanza en la expectativa futura si yo te estoy invitando a ese encuentro en el ya? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y sí, está haciendo referencia a esa vida eterna con el Señor. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y sí, nuevamente está hablando de esa vida espiritual. Porque está frente al que es resurrección y vida. Y usted que sabe tantas cosas, ¿usted cree esto? ¿Crees esto? Y ella responde, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. La respuesta acá es una respuesta esperada. Tú eres el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Si uno retrocede un poquito de capítulos, se va a encontrar con la samaritana, que al ser descubierta, que al ser encontrada, ¿sí?, que al ser escudriñada, termina llegando a esa misma conclusión. Tú eres el que había de venir al mundo. Marta se encuentra frente a eso. Sí, Señor, yo sé, yo creo, tú eres. Pero el relato va a continuar. ¿Sí? Dice, a modo de paréntesis para esta historia, que Jesús se encuentra con María, los judíos la siguen, y que Jesús termina yendo a donde está el sepulcro. ¿Sí? Conmovido, llorando. Pero entonces, frente a la cueva y frente a la piedra que está allí, vuelve a salir el conocimiento de Marta. Vuelve a flote lo que ella sabe. Sí, ya cree en Jesús. Cree que es el Mesías. Cree que es el que había de venir al mundo. Jesús dice, quitad la piedra. Y entonces Marta dice, Señor,
ya huele mal, ya hiede, apesta. Mire, Señor, han pasado 4 días. O sea, ¿por qué nos quiere usted exponer a esto si ya han pasado 4 días, Señor? Yo ya le dije que yo creo en usted. Yo ya le dije lo que sé. ¿Por qué no lo dejamos así? Dejémoslo de ese tamaño, vivamos felices. Esperemos la resurrección final. Señor, ya han pasado 4 días. Y ya, lo que comenzó con una pregunta, reclamo, termina con una respuesta, regaño. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marta, usted sabe muchas cosas, pero no me está escuchando. Usted sabe mucho de mi ministerio y cree en mí, pero no lo está haciendo en una forma completa. Se está quedando en lo que sabe. Se está quedando en lo que es evidente, en lo que tiene frente a sus ojos. Pero no está viendo el panorama completo. Está viendo lo que se desprende de su experiencia. Pero se encuentra con un no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Esta expresión no apunta a ninguna cosa que Jesús haya dicho en esa porción. Apunta a el creer en un formato probablemente más general. Si crees completamente en quién es Jesús, en su obra, vas a ver la gloria de Dios. Y en eso vemos entonces que el milagro de la resurrección de Lázaro no es respuesta al conocimiento de Marta. No es respuesta a la fe de Marta. Simplemente es el mostrar la gloria y el poder de Dios. Es el obrar del Señor. Ahora, ¿cuál sería la pregunta del millón para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mi hermano no se llama Lázaro y probablemente yo no esté pasando una situación como la que usted ha escrito ahí al comenzar la predicación. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Puedo pensar en algunas aplicaciones, o he pensado en algunas aplicaciones para nosotros en esta mañana. Lo primero, casi evidente, creer en Dios es un ejercicio que debe traspasar lo que nosotros sabemos. Creer en Dios es un ejercicio que debe traspasar lo que nosotros sabemos. Si lo que Dios hace está limitado por lo que yo puedo saber, tengo un Dios muy triste. Lo segundo es que el conocimiento, lo que yo sé, me debe llevar a una fe que es coherente, a una fe que espera en Dios porque lo ha visto obrar. ¿Cómo es posible que la Marta que le dice a Jesús, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a conceder, no pueda creer que su hermano va a resucitar? Estamos acá para aprender de Dios. Vamos a la iglesia para conocer más a Dios. Pues ese conocimiento nos debe llevar a una fe que espera en Dios. Porque es una fe que es coherente. Lo tercero, frente a los problemas de la vida, no podemos vivir en el desconsuelo de los que no conocen aquel que es la resurrección y la vida. Nosotros tenemos esperanza. Nuestro Señor es la resurrección y la vida. No podemos simplemente estar desconsolados.
Lo cuarto, y ya de pronto mencionado, es que nuestra fe o nuestro conocimiento no limitan el obrar de Dios. Tampoco son prerequisito para la obra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando sabemos y cuando creemos, disfrutamos más de lo que Dios hace. Porque podemos ver la mano de Dios, aún en elementos como el accidente de ayer, donde Dios protege vidas. Lo último, que sería un elemento más para reflexión, y es probablemente la reflexión a la que el Señor me ha invitado a mí, y entonces, para no reflexionar solo, lo extiendo a ustedes. Frente a las dificultades manifiestas de la vida, como las mencionadas al inicio, ¿en qué de mi vida Dios me está llamando, me está invitando simplemente a ver su gloria? ¿En qué estoy intentando vivir del conocimiento y Dios me está invitando a vivir viendo su gloria? Podemos saber muchas cosas, tener la ortodoxia, y eso no va a implicar que disfrutemos ver la gloria de Dios. Que el saber nos lleve a creer y que el creer nos lleve a esperar con fe en que lo que Dios hace es perfecto por su gloria. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me regalas a mí de compartir, Señor, con mis hermanos en esta mañana. Yo te ruego que nos permitas vivir una fe coherente con aquello que nos has permitido aprender y conocer de ti. Y te ruego que en medio de las situaciones difíciles de la vida, mis hermanos aquí presentes puedan ver tu gloria, puedan creer por las grandes maravillas que tú has hecho y recordar que así como has obrado en la historia, te glorificas en nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.